En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Cómo andar por la tierra de promesas de Dios 2, parte 4. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestra jornada a través de esa tierra rica y maravillosa de las promesas de Dios. En mi charla de ayer enfocamos un problema específico que enfrentan los empleados: cómo encontrar aceptación en situaciones de trabajo. Hoy voy a compartir algunas de las promesas de Dios que tienen que ver con una de las elecciones más importantes que un hombre y una mujer pueden hacer: la elección de un compañero o compañera, de un marido o una esposa. Teóricamente la iniciativa de este asunto es del hombre. Digo teóricamente porque he observado y he llegado a la conclusión que la actitud y la decisión de la mujer tienen mucho que ver con el asunto. Quizás usted haya oído de la mujer que corrió huyendo del hombre hasta que lo atrapó. No voy a hacer ningún comentario sobre esto. De cualquier manera, comenzaremos viendo la situación desde el punto de vista del hombre, aunque la mayoría de los principios relevantes que estaré tocando se aplican igualmente desde ambas perspectivas, la del hombre y la de la mujer. Primero tenemos que establecer un principio general que se aplica en esto y en otras muchas situaciones. Hay dos formas de dirección que Dios provee. La primera es la que yo llamo dirección general y se aplica a todo el pueblo de Dios. Y la segunda es una dirección personal que se aplica solo a ciertos individuos y en ciertas situaciones. Bien, la dirección general proviene de las Escrituras. Eso se enfatiza una y otra vez en la Biblia. Tomaremos un ejemplo: Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que si queremos andar en los caminos de Dios, la fuente de luz que nos muestra el camino para saber dónde ponemos nuestros pies es la palabra de Dios. Toda otra dirección debe ser probada con la palabra de Dios. Juan Wesley solía decir: no hay ninguna regla de fe o práctica que tenga la misma autoridad de las Sagradas Escrituras. Tenemos que caminar a la luz de las Escrituras. Es la fuente principal de dirección para todo el pueblo de Dios. Y solo cuando somos obedientes a su dirección general, a la dirección de las Escrituras, tenemos el derecho de empezar la dirección individual. Nuevamente hay otro principio que debemos enfatizar aquí, en relación con el matrimonio, un principio de la palabra de Dios, es decir, en general, es este: está mal que una persona creyente se case con una persona incrédula. Siento que debo repetirlo porque hay personas dentro del pueblo de Dios que no tienen una comprensión muy clara de este principio. Está mal que una persona creyente se case con una persona incrédula. Eso es lo que dice claramente 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por supuesto que escribe a creyentes y la forma principal de yugo a lo que se refiere es el matrimonio. En las Escrituras el matrimonio es llamado comúnmente un yugo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ponga atención a estas preguntas tan pertinentes. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Etcétera. En otras palabras, los creyentes son luz, y la luz no puede tener comunión con las tinieblas de la incredulidad. Y si usted es soltero o soltera, usted no tiene derecho como creyente a buscar una compañera o un compañero de toda la vida entre los incrédulos. Por otra parte, si usted está casado con una incrédula y después conoce al Señor, esa es una situación diferente. El Señor puede ayudarlo de varias maneras. Pero ahora estoy hablando a solteros sobre la elección de un compañero o compañera para toda la vida. El segundo principio general expuesto en la palabra de Dios es que Dios asigna el compañero o compañera adecuados para sus hijos. No es un acontecimiento fortuito que esté fuera de la provisión de Dios. Dios elige al cónyuge adecuado para cada uno de sus hijos.
Proverbios 18, verso 22 dice esto: el que hay esposa, hay el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. En otras palabras, encontrar la esposa que Dios da es una indicación de su favor, y también en Proverbios 19, 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Si queremos una esposa prudente, tenemos que pedirle al Señor que nos dé una mujer prudente. Y yo puedo dar un amén doble a esta declaración. Me ha tocado estar casado 2 veces. Por muerte de mi primera esposa, en cada ocasión el Señor me dio una esposa prudente, una bendición que nunca podré agradecer lo suficiente. Digo esto para que usted sepa que hablo por experiencia personal. Ahora vamos a ver la norma del matrimonio que Jesús reconoció y que marcó para sus discípulos. Se encuentra en Mateo capítulo 19, versos 3 al 6. Es una conversación entre Jesús y algunos de los fariseos que le preguntaban por el matrimonio y el divorcio. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembras los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El punto que quiero resaltar aquí es que cuando se le hizo la pregunta a Jesús sobre el matrimonio, él no aceptó las normas, ni las reglas, ni las convencionalidades de su tiempo, sino que para su norma y propósito en el matrimonio se dirigió inmediatamente al principio, y este es significado hebreo del libro del Génesis. En otras palabras, se fue atrás, al propósito original de Dios y a la norma establecida por la que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Y eso fue lo que aceptó como válido. Eso significa que nosotros también, como discípulos suyos, aceptamos la norma y el propósito original de la creación para el matrimonio cristiano de nuestros días. En conexión con esto voy a ofrecerle 4 verdades sobre Adán y Eva que se aplican también hoy en nuestras vidas. Primeramente, fue Dios quien decidió que Adán necesitaba una esposa. Segundo, fue Dios quien formó a Eva para Adán. Tercero, fue Dios quien presentó a Eva a Adán. Y cuarto, fue Dios quien determinó la naturaleza de su relación. Voy a repetir estas verdades. Dios decidió que Adán necesitaba una esposa. Dios formó a Eva para Adán. Dios presentó a Eva a Adán. Dios determinó la naturaleza de su relación. Yo creo que todas estas verdades se aplican a nosotros los cristianos, a hombres y mujeres por igual. Voy a mostrarles cómo se aplican en cada caso. Primero, si usted es un hombre, Dios decidirá que usted necesita una esposa. No es decisión suya, es de Dios. Segundo, Dios formará a su esposa para usted. Tercero, Dios le traerá a su esposa a usted. Y cuarto, Dios determinará la naturaleza de la relación bajo la que vivirán como matrimonio. Si usted es una mujer, debemos darle vuelta a esto un poquito, y el mismo principio se aplica. Dios decidirá que hay un hombre que la necesita a usted como esposa. Dios la formará a usted y la preparará para que sea una esposa para ese hombre. Dios la traerá a usted a ese hombre. Dios determinará la naturaleza de la relación bajo la que vivirán como matrimonio. En otras palabras, sea usted un hombre o una mujer, la iniciativa, la decisión y el proceso de preparación son todos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios requiere de usted para que usted encuentre su voluntad en este asunto tan vital, sea usted hombre o mujer? Voy a darle 7 reglas sencillas que le ayudarán a encontrar al compañero o la compañera que Dios tiene para usted. Primero, crea en el propósito de Dios para su vida. Crea que Dios tiene un destino para usted. Usted no es un accidente buscando un lugar para suceder. Dios tiene un propósito para usted y es bueno. Segundo, entregue su vida totalmente a Dios. Tercero, camine a la luz de la palabra de Dios, es decir, anden según la dirección general que Dios le ha dado a todo su pueblo. Cuarto, cultive la comunión con el pueblo de Dios, porque de la gente con la que tiene compañerismo es probable que Dios escoja con quién se case. Si su compañerismo es con incrédulos, es probable que se case con un incrédulo. Quinto, dése cuenta de su valor como hijo o hija de Dios. No se rebaje, no acepte menos de lo mejor en este asunto tan importante de la vida. El problema de algunos cristianos es que no se valoran lo suficientemente alto como los hijos de Dios y terminarán aceptando un pobre sustituto de lo mejor de lo que Dios tiene para ellos. Sexto, dispónganse a esperar. Esperar es una evidencia de fe y es algo que requiere muchas veces de nosotros.
Séptimo, sea sensible al Espíritu Santo. Permítele a Él que escoja su camino. Permítale a Él que escoja su camino y lo dirija. Al terminar ese mensaje, oro sinceramente por usted que me escucha, para que Dios lo dirija en esa decisión tan importante de su vida. Nuestro tiempo por hoy terminó, pero regresaré mañana a la misma hora. Mañana voy a compartir algunas de las promesas que tienen que ver con la vida familiar. ¿Cómo tratar con los hijos problemas?